Bien, mis hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por la participación, por estar aquí reunidos. Esperamos que este estudio de hoy también sea de edificación para todos. Mi texto bíblico, mi lectura, está en el libro de Daniel, capítulo 12, y es el versículo 1 que dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Este texto es tan hermoso, me gusta mucho, entre todos los que están en la Biblia también, pero este me gusta en especial, porque apunta a ese momento, mis hermanos, donde todo el fin, o sea, todo este mundo de pecado, de dolor, de miseria, llegará a su fin. Porque dice al final: en ese tiempo será libertado tu pueblo. Y ahí, digamos, comencemos colocando nuestra mirada, nuestro pensamiento. En el tiempo cuando Miguel venga a liberar a su pueblo, que somos nosotros. Ahora bien, ¿qué queremos estudiar hoy? Queremos complementar lo que hemos hecho en estos estudios anteriores de los días miércoles acerca del tema de los 144.000 y la gran tribulación. Hoy queremos ver los 144.000 y la tribulación en el libro de Daniel, especialmente en estos capítulos, en este capítulo 11 y 12 de Daniel, justamente para aumentar, ¿no?, nuestro conocimiento, de modo que estemos bien firmes y parados en la verdad presente, en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, y pues no seamos extraviados, ¿no?, por diversas cuestiones, diversas doctrinas que lo que hacen es confundirnos. Entonces, si nosotros recordamos lo que estudiamos la semana anterior, nos acordaremos de que nosotros vimos los 144.000 en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, bueno, no 7, sino desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, nos habla justamente de toda esa historia desde el tiempo de Roma, desde el tiempo inclusive de que Jesús asciende al cielo, asume su posición como sacerdote. Eso lo describe Apocalipsis capítulo 4 y 5. El Padre sentado en el trono con los 7 libros, el Hijo como Cordero Inmolado que viene, toma el libro, comienza su sacerdocio, y comienzan los sellos. Comienza el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, y así se va desarrollando la historia, ¿no? El primer sello los apóstoles, el segundo sello la persecución, el tercer sello la apostasía, el cuarto sello luego viene la Inquisición, el quinto sello viene las señales, los mártires, resultado de la Inquisición, el sexto sello vienen las señales de los cielos, y justamente allí es cuando aparece el sellamiento de los 144.000. Al cumplirse, es decir, después de la señal de las estrellas, la caída de las estrellas en 1833, se presenta la visión del sellamiento. Un ángel que viene a sellar a un remanente para que no sea castigado con la ira de Dios. Y ese remanente al final resulta que son 144.000 que son sellados. Cuando termina el sellamiento, se presenta entonces justamente esa gran tribulación que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 7 también, cuando se habla de un grupo de los un grupo de la gran multitud, que son los 144.000, y se dice que pasaron por la gran tribulación. Y después se habla de la segunda venida, cuando viene el séptimo sello. Entonces, en esa visión que ya estudiamos, la hicimos en paralelo con Apocalipsis capítulo 12, 13, 14 en adelante, donde también se mencionan los 144.000. Y se lleva a cabo en la descripción de la misma historia, la misma cronología, pero usando otras figuras y hablando de otros elementos históricos, o mejor dicho, proféticos, también relacionados. Porque aquí se habla ya no de sellos, sino se habla del dragón, de la bestia que sube del mar, de la bestia que sube de la tierra, y justamente se habla de eso, ¿no? La primera, digamos que es como más resumido. Apocalipsis 2 y 13 se habla del dragón que persigue al niño, que persigue a los apóstoles, que persigue a la iglesia. Luego se habla de la bestia. El dragón es Roma, la Roma pagana. La bestia que sube del mar, al quien el dragón le da su poder, su trono y grande autoridad, representa el poder papal, que ahora continúa la misma labor de persecución, y justamente al final,
cuando ya digamos, es herida la bestia, surge el otro poder que sería la bestia que sube de la tierra. Y justamente es en ese periodo de la bestia que sube de la tierra donde se menciona la imagen de la bestia y la marca. Es decir, se menciona una obra por parte de ese último poder instruido por el diablo para contraponer la obra del sellamiento. Y evidentemente es en ese momento cuando surge los 144.000 en Apocalipsis 14.1, el grupo que se opone a la imagen, a la bestia, a la imagen y a su marca, aparece como los 144.000. Y en el resto del capítulo 14 se nos explica el mensaje que prepara los 144.000, el mensaje que sella, que sería el mensaje de los 3 ángeles. Al final del mensaje de los 3 ángeles se habla de la resurrección especial y luego también se habla de una tribulación y de la segunda venida en Apocalipsis 14:14, cuando la figura que ya estudiamos del Hijo del Hombre en la nube del cielo con una hoz y se le dice: mete tu hoz y ciega. Eso fue lo que estudiamos pues la semana pasada. Vimos allí esos 2 pasajes proféticos de Apocalipsis donde aparecen los 144.000. En ambos se mencionan los 144.000 como la última generación que vive bajo el 6º sello, que se enfrenta a la bestia, su imagen y su marca, y que recibe el sello de Dios, que también vimos que ese ángel que trae el sello, como el sello es la ley, se refiere específicamente de los 3 ángeles, es el tercer ángel, es el ángel que trae el sello, porque es el ángel que trae la ley y es la ley donde se encuentra el sello, que es el 4º mandamiento. Entonces, evidentemente, el sellamiento comienza cuando comienza el tercer ángel, que es cuando en esta última generación aparece ese tercer ángel, que sería en el año de 1848, cuando comenzó el tercer ángel a proclamar los mandamientos de Dios. Luego en el 1888 a proclamarse la fe de Jesús, que también es parte de ese sello, de ese mensaje de sellamiento. Por tanto, todos estos 2 pasajes son muy claros, muy puntuales, específicos, sin lugar a duda, dándonos a entender pues, que los 144.000 comenzaron a ser sellados desde 1848 y que todavía ese sellamiento no ha terminado. ¿Por qué? Porque no se ha terminado de predicar ese mensaje del tercer ángel a todo el mundo. O sea, el tercer ángel es el ángel que sella. Comenzó el sellamiento cuando comenzó el tercer ángel. Y comenzó en 1848. No ha terminado porque no ha terminado de predicarse el tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se ha predicado el tercer ángel en alta voz, como fuerte clamor. Y no se ha llegado a todo el mundo. Por eso es que el sellamiento no ha concluido. Por eso es que los 144.000 no están completamente sellados y numerados. Eso es lo que hemos estudiado. Ahora, ¿dónde vemos estos mismos elementos, esta misma secuencia profética en el libro de Daniel? Bueno, en el libro de Daniel basta con que vayamos entonces justamente a Daniel capítulo 11 y 12. En esa última visión del libro de Daniel se menciona justamente estos elementos. Comienza en el capítulo 10 de Daniel hablándonos de esa visión que tiene Daniel sobre un varón a semejanza de un hijo de hombre. Viene que se le llama Miguel y está también Gabriel. Gabriel es quien está hablando con Daniel y Gabriel es quien le dice al final de ese capítulo que él se tardó en venir a darle este mensaje a Daniel porque estaba luchando contra el rey de Persia y que ninguno lo ayudaba sino Miguel, dice, vuestro príncipe. Así comienza esta secuencia profética. Gabriel presentándonos a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, vuestro príncipe, o sea, indudablemente está haciendo referencia a Jesús, al Hijo de Dios, porque el príncipe es el hijo del rey, el rey es Dios, el príncipe entonces es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y justamente se presenta en esa batalla, porque así lo presenta Gabriel, en esa batalla contra los imperios o contra los gobiernos poderosos de ese momento, que en ese caso era Medo-Persia, y la batalla era justamente para finalmente persuadir a los reyes a que dieran la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Ciro, Darío y Artajerjes. Una batalla espiritual porque detrás del rey también estaban el dragón y sus ángeles, Miguel, el demonio con sus ángeles, luchando contra Miguel.
y querían convencer a los reyes de Medo-Persia a que no dieran esa orden de restaurar, que no dieran esa orden de liberación, que mantuvieran cautivo al pueblo judío, aunque ya había llegado el tiempo. Entonces ahí comienza esa visión. La visión es muy larga, hay mucho detalle. Solamente vamos a mencionar lo que tiene concordancia con las visiones que ya hemos estudiado. Así como en Apocalipsis 12 se menciona el dragón, como en la primera parte de la visión, el dragón que sabemos que es Roma. Roma en Daniel 11 aparece en Daniel 11:14, donde aparece mencionado como ¿quién? Como el pueblo que disipa a tu pueblo, que se le dice a Daniel. Daniel capítulo, dijimos, 11, versículo 14, dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del mediodía, el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. Entonces aquí, disipadores de tu pueblo se refiere a tu pueblo, es el pueblo de Daniel, es los judíos, es Israel. Y los disipadores de los judíos son los romanos. Entonces aquí se introduce a los romanos tomando el control del imperio que ya habían tomado los griegos. Porque acuérdense que aquí la historia comienza en Medo-Persia, luego toma el reino los griegos y después de los griegos viene Roma. Bueno, aquí Roma en Daniel 11 se presenta bajo la figura o bajo la expresión disipadores de tu pueblo. En el versículo 22 de Daniel 11 sigue siendo Roma pagana y lo señalo porque es interesante, porque Daniel 11:22 dice: con los brazos de inundación, aquí inundación es el ejército, como aguas que cubren toda una tierra, son inundados delante de él y serán quebrantados. Y dice: aún también el príncipe del pacto es quebrantado. O sea que aquí, fíjense que la misma expresión que Gabriel usa al principio de la profecía en Daniel capítulo 10, cuando habla de Miguel, vuestro príncipe, ahora dice que en el versículo 22, los disipadores de tu pueblo también iban a quebrantar al príncipe del pacto. Es decir, los romanos iban a matar al príncipe Miguel. ¿Cómo lo iban a matar? Bueno, se refiere a la crucifixión. Ya Miguel ha dejado de ser, o sea, se ha quitado la gloria divina y se ha vestido con la gloria de la humanidad caída, se ha vestido de carne y aquí está muriendo. En el versículo 22 es la crucifixión. El príncipe del pacto, el Miguel, el príncipe, es quebrantado ¿por quién? Por los disipadores del pueblo, por los romanos. Esto confirma de que estamos hablando aquí de Roma. Luego en la historia, tanto en las profecías de Daniel como en lo que vimos en Apocalipsis, después de Roma, ¿quién viene? De la Roma pagana viene la Roma papal, ¿sí? Entonces eso lo vemos ahora en el versículo 31, justamente después de el versículo que hemos leído, 22, del príncipe del pacto. En el versículo 31, evidentemente no vamos a leer los detalles porque son muy largos, pero son buenos que coloquemos estos puntos claros que son como una guía para entender el resto de los versículos. En el versículo 31, justamente ahora llegamos al punto de la Roma papal. ¿Por qué? Dice lo siguiente: serán puestos brazos de su parte, contaminarán el santuario de fortaleza. El santuario de fortaleza es el santuario de la fortaleza pagana, que sería Roma. Quitarán el continuo. Quitan el continuo, quiere decir que quitan la religión pagana. O sea, contaminan el santuario del paganismo, que eran los templos que habían en Roma. Todos los templos y catedrales paganas que habían en Roma son el santuario de la fortaleza, el santuario del paganismo. Y luego dice, primero contaminan el santuario de fortaleza y después dice quitan el continuo, o sea, quitan finalmente la religión pagana del Imperio Romano. O sea, ya estamos entrando en el momento cuando Roma se convierte de pagana a católica. No le digamos cristiana porque no es cristiana, católica. La ciudad de Roma, el Imperio Romano se convierte deja el continuo, deja el paganismo y se convierte a la abominación espantosa, que sería el catolicismo. Es más, ponen la abominación asoladora. La abominación asoladora es el poder papal. O sea, aquí en el versículo 31 estamos siendo testigos. Está el comienzo del poder papal, la Roma papal, comienza aquí en Daniel 11:31. La abominación
asoladora. Precedida, ¿por qué? Porque quitan el continuo, quitan la religión pagana. Justamente, al quitar la religión pagana, pueden establecer otra religión. Otra religión, o sea, quitan una religión para poner otra. ¿Qué religión quita? La referida como el continuo, el paganismo. ¿Qué religión ponen? El catolicismo, que en la profecía aquí se titula abominación asoladora. O sea, aquí, del versículo 31 en adelante, comienza la historia del Roma papal. Del versículo 31 en adelante, la historia de Roma papal. Y fíjense que es importante, ¿por qué? Porque en el versículo 33 hasta el 35 de Daniel 11 nos menciona, dice, los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. ¿Qué se refiere a los sabios del pueblo? Bueno, está diciendo que a mitad pues, del poder papal surgen sabios. ¿Y quiénes son los sabios del pueblo? Son los reformadores, son los protestantes, son los que comienzan a restaurar la verdad al pueblo de Cristo. Dan sabiduría mucho y dicen, caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y en despojos por día. O sea, esto es exactamente lo mismo que el quinto sello que nos presenta las almas de los mártires por la causa de Jesús. Aquí son los sabios del pueblo. En Daniel, esas almas mártires por el poder papal son en Daniel 11 los sabios del pueblo que caen en cuchillo, en fuego, en cautividad, en despojo. Entonces, ¿qué más dice el versículo 35? Algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Hasta el tiempo. O sea, había un tiempo establecido para esa persecución. ¿Cuál es el tiempo? Los 1260 días. Los 42 meses. Ese es el tiempo determinado. Eso es lo que sabemos que está en la Escritura. El fin, bueno, se presenta en la Escritura como los 3 tiempos y medio en Daniel 7 y aquí mismo en Daniel 12:7 se dice que la dispersión del poder del pueblo santo será por tiempo y la mitad. O sea, la misma expresión que está en Daniel 7:25. O sea, está hablando, es otra evidencia de que está hablando de lo mismo que habla Daniel 7, que es el cuerno pequeño, que es el poder papal, es la Roma papal. ¿Y qué hace? Persiguen a los sabios del pueblo y Dios lo permite, caen, son purgados, limpios, emblanquecidos hasta ese tiempo. Hasta ese tiempo. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cuándo finaliza ese tiempo? En el versículo, ese tiempo determinado aparece nuevamente en Daniel 11, en el versículo 40. En el versículo 40 dice, al cabo del tiempo, el rey del sur se acorneará con él y el rey del norte se levantará contra él como tempestad. Pero aquí lo importante es, para el tema de hoy, es al cabo del tiempo. En otras versiones dice en el tiempo del fin. O sea que en el versículo 40, estamos siendo testigos del versículo 40, es el comienzo, del 40 en adelante, es 1798 en adelante. Es el comienzo del tiempo del fin, es el tiempo determinado. Es el tiempo en el que comienza entonces otra etapa, la última etapa justamente. A partir de aquí coincide esto, el fin del tiempo, con el fin del cuerno pequeño de Daniel 7, que sería ese fin, ¿no? Es el fin o la herida de la bestia de Apocalipsis 13. Y es el fin, coincide esto con el comienzo del sexto sello de Apocalipsis. O sea que todo esto está marcado aquí. O sea que a partir de aquí encontramos esa última etapa que aparece en la historia, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalle, solamente vamos a ir hasta el versículo 45 de Daniel 11, cuando dice, hablando, el versículo 45 nos habla de un punto clave. Hablando del rey del norte, dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, ¿quién llega a su fin? El rey del norte, que hemos estudiado en otras ocasiones, que es Turquía, que es la cabeza de las tribus y de los reinos y de los países y de los gobiernos islamistas. Llegan a su fin. ¿Dónde llegan a su fin? En el monte deseable del santuario, en Jerusalén. ¿Por qué dice? Llega a su fin, nadie le ayuda. O sea, ninguna otra nación europea que antes lo había ayudado, lo ayuda. ¿Por qué no lo ayuda? Porque aquí, en ese monte del deseable del santuario, se coloca la sede del nuevo orden mundial en Jerusalén.
Eso sería el versículo 45. A la semejanza de lo que hizo el papado, también durante su periodo de poder, el papado tuvo su sede en Roma y nunca dejó su sede en Roma, a pesar de, bueno, en algunos momentos que estuvo perseguido, pero siempre su sede fue en Roma. Pero el papado lanzó una cruzada sobre Jerusalén, justamente para arrebatar Jerusalén de los grupos, o sea, de los infieles llamaban, que eran los islamistas. Lanzan esas cruzadas que están en la historia. Y ellos designaron, o sea, el papado hizo el llamado y el papado mandó a los reyes europeos a eso. Y establecieron, cuando lograron triunfar en ese corto tiempo que triunfó los cruzados en Jerusalén, expulsaron a los musulmanes y establecieron un reino en Jerusalén. Y ese reino en Jerusalén estaba supeditado a las órdenes del Papa de Roma. Y ese reino se decía que era el reino de Dios en la tierra. Entonces, justamente, acuérdense que la historia se repite, y justamente como el mismo poder va a resucitar, el poder papado va a resucitar su poder que tenía, entonces ahí es que aparece esa señal final, ¿no? El nuevo orden mundial, que sería la bestia dominando el mundo, aliados de la bestia, la imagen de la bestia, colocando su marca. También aparece aquí una señal, que ese nuevo orden mundial se establece en Jerusalén. Esa imagen de la bestia también así como se va a hacer una imagen en todos los países del mundo, la imagen de la bestia obviamente es en Estados Unidos, inicia, pero todas las naciones del mundo van a hacer lo mismo, lo dice el libro de Eventos de los últimos días, van a hacer una imagen semejante. O sea, van a hacer que sus gobiernos, todos los gobiernos van a establecer la religión católica o la religión católica protestante ecuménica como dominando el Estado. Esa es la imagen. Entonces todos van a hacer lo mismo, todos van a hacer una semejanza de la imagen de la bestia. Lo mismo sucederá pues en Jerusalén, y ahí también colocarán esa marca de la bestia, es decir, establecerán el nuevo orden mundial también en Jerusalén. Y eso es la señal de ¿qué? De que lo que dice Daniel 12.1, porque Daniel 12.1 nos habla justamente de qué. Dice, en aquel tiempo, en el tiempo que el rey del norte llegue a su fin, en el tiempo que se establezca el nuevo orden mundial en todo el mundo, y el último parte será Jerusalén, y se proclame la paz y la seguridad, en ese tiempo se levanta Miguel. Justamente lo que dice Tesalonicenses. Tesalonicenses dice que cuando proclamen paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Entonces, justamente es esto mismo, la destrucción repentina es que se levanta Miguel y dice allí, será tiempo de angustia. Entonces, ¿qué vemos aquí en Daniel 12? Aquí vamos entrando entonces en lo siguiente. En Daniel 12 nos menciona el fin del rey del norte como señal para que se levante Miguel y comience la angustia. La misma gran tribulación que aparece en Apocalipsis 7, esta tribulación viene por el decreto de muerte que aparece en Apocalipsis capítulo 13, el decreto de muerte, y todo eso comienza el tiempo de angustia de Jacob, que es entre la sexta y la séptima plaga. ¿Qué ocurre simultáneo a esto? ¿Qué ocurre? Dice Daniel 12, pero el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense entonces aquí nos presenta la misma secuencia. ¿De qué? No, la misma secuencia de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis 12, 13 y 14. ¿Qué secuencia? Bueno, que primero tenemos la angustia, ¿no? La angustia que está representada por las plagas, la gran tribulación en Apocalipsis 7, que son las plagas de Apocalipsis 14, y después aparece en Apocalipsis 7, los 144.000, dice, han pasado por la gran tribulación en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 14, ¿qué se dice? Después que se menciona las plagas, que una de las plagas es la gran tribulación, se dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Fíjense entonces que en Apocalipsis
14 se habla de la resurrección especial y justamente la misma secuencia está en Daniel 12. Miguel se levanta, comienza la angustia y después viene la resurrección especial, que dice, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces tenemos la misma secuencia. Comienza el sellamiento, termina el sellamiento, vienen las plagas. Estoy aquí siguiendo la secuencia, repitiendo Apocalipsis 7. Sellamiento. Comienza el sellamiento, termina el sellamiento. Luego que viene la gran tribulación, según Apocalipsis 7. Y se dice que los 144.000 pasan por la gran tribulación. En Apocalipsis 12 se presenta el mensaje del sellamiento, que sería el mensaje de los 3 ángeles. En el tercer ángel se habla de las plagas, que entre la sexta y la séptima plaga es la gran tribulación. Luego de la gran tribulación viene la resurrección especial y después viene la segunda venida de Cristo. En Daniel 12 es lo mismo. En Daniel 12 no aparece la palabra sellamiento, pero ¿qué se aparece? Se habla de el nuevo orden mundial en Jerusalén. Miguel se levanta, la angustia, que son las plagas, y luego se menciona la resurrección especial, los que duermen en el polvo. Ahora, sí se menciona el grupo de los 144.000 en este Daniel 12, justamente en ese contexto. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, fíjense lo que dice, ¿no? En el versículo 2, Daniel 12:2, está la resurrección especial. Los que duermen se levantan. En el versículo 3 de Daniel 12, en el versículo siguiente dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces es interesante que se menciona este grupo llamado los entendidos después de la resurrección especial. O sea, los que están vivos en ese momento, cuando Miguel se levanta, y los que se despiertan, los que duermen y se despiertan para vida eterna, son catalogados en un mismo grupo en Daniel 12 y se les llama los entendidos. Eso es lo que dice aquí no estamos, estamos leyendo y estamos viendo la secuencia. Repito, Miguel se levanta, Daniel 12:1. Luego viene la gran tribulación que se menciona allí. Luego menciona la resurrección especial. Los que duermen se despiertan. Hay 2 grupos, pero vamos a concentrarnos en el grupo de los que se despiertan para vida eterna. ¿Por qué? Porque los que están vivos en el momento que Miguel se levanta, los que nunca murieron, pues. Y los que se despiertan no son clasificados en Daniel 12 como 2 grupos, sino como un grupo. Se les llama los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego los vuelve a mencionar, este mismo grupo los vuelve a mencionar en el versículo 10. En el versículo 10 dice, porque claro, a partir del versículo 4 es Daniel, a Daniel se le dice en el versículo 4, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchas cosas y se multiplicará la ciencia. Entonces Daniel no entendía, o sea, se quedó mirando, dice el versículo 5, le preguntó en el versículo 6 al que estaba allí, ¿cuándo será el fin de estas cosas? El versículo da la respuesta que se le dice, será por tiempos y la mitad. En el versículo 8 Daniel dice, yo oí, pero no entendí. Volvió a preguntar qué será el cumplimiento de estas cosas. En el 9 se le dijo, Daniel, cierra las palabras porque están selladas hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel no lo iba a entender porque no estaba él viviendo en el tiempo del fin. Su misión era escribirla, pero no entenderla. Esta es profecía. Y luego dice que después del tiempo del fin, porque esa es la secuencia, esa es la respuesta. Anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, ¿ve? Ahí está. Después del tiempo del fin, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. O sea que después del tiempo del fin comienza esa limpieza, ese emblanquecimiento, esa purificación. Noten, está en el versículo 10, Daniel 12:10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. O sea que en el versículo 10 nos vuelve a decir,
de los entendidos. Pero aquí lo interesante del versículo 10 es que dice que esos entendidos vienen después del tiempo del fin. O sea que concluye el tiempo del fin y comienza la limpieza, el emblanquecimiento, la purificación de esos. Y ellos son esos entendidos, esos que fueron purificados después de 1798, después del tiempo del fin. Esos que fueron purificados son los entendidos, que entenderán, que son mencionados luego, antes en el versículo 3, que dice: los entendidos entenderán, resplandecerán, enseñarán justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad. Y esos entendidos son mencionados como entendidos justamente después de los que duermen en el polvo. Esos son los 144,000. Esos son los 144,000 que fueron limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Por qué? Porque recibieron el sello, porque fueron sellados, porque recibieron el mensaje del sellamiento, porque vivieron en el tiempo de la purificación del santuario. Por eso es que se dice: son limpios, emblanquecidos y purificados. Allí está. Entonces, y son esos justamente los que después que están resucitados son los que pasan por ese tiempo de angustia, porque el tiempo de angustia no dura un día. El tiempo de angustia comienza y dura hasta que Jesús viene. Los que resucitan en la resurrección especial sufren como los 144,000, las plagas, sufren, pasan por ese tiempo de angustia y también ven a Jesús en venir, y no son otro grupo aparte, forman parte del mismo grupo de los 144,000, forman parte del grupo que pasa por la gran tribulación, forman parte del grupo que se llaman en Daniel 11 y 12 los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los 144,000. ¿Quiénes son los entendidos? Los que están vivos y los que se despierten. Y entonces los vivos y los que se despiertan pasan por la tribulación, pasan por la misma experiencia, pasan por el decreto de muerte, la tribulación, la angustia, ven a Jesús viniendo, escuchan la voz que proclama la venida del Hijo del Hombre, y son esos entendidos que fueron purificados, limpios y emblanquecidos. Así que aquí los tenemos pues en Daniel capítulo 11 y 12, y vemos que cuando lo colocamos pues en paralelo con las otras profecías, encontramos esta gran verdad. Vemos que hablan de lo mismo, aunque no usen las mismas palabras. A nivel personal, esto nos recuerda otra vez y nos reafirma lo que hemos visto, lo que hemos leído, y el mensaje. ¿Cuál es el mensaje personal? Bueno, que nosotros, que estamos en este tiempo, somos llamados a ser parte de ese grupo, y que no hay otra opción para nosotros, los que conocemos estas verdades. El llamado que Dios nos hace es a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Solo así seremos parte de este grupo, seremos de los 144,000. Seremos resucitados en la resurrección especial, pasaremos por la tribulación, pero al final aquí aparece que serán victoriosos, lo mismo que aparece en Apocalipsis, victoriosos ante la bestia, su imagen y su marca. Pero todo es clave. Aquí otra cosa que me llama mucho la atención es que además Daniel menciona algo. Daniel menciona que esos entendidos, en el versículo 3, Daniel 12:3, dice: una de las características que tienen es que enseñan justicia a la multitud. O sea, está diciendo claramente lo mismo que dice Apocalipsis 14:12, que guardan la fe de Jesús, la justicia de Cristo. O sea, que el mensaje clave de estos entendidos, de estos 144,000, es la enseñanza de la justificación por la fe de Cristo Jesús. Cristo y su justicia. Que ese es el mensaje que los caracteriza según Daniel. Que es el mensaje que ellos enseñan a la multitud de personas. Inclusive, si usted lee con detenimiento, dice: resplandecerán como el resplandor del firmamento. Eso me recuerda a mi Apocalipsis 18:1, cuando habla de ese otro ángel que desciende del cielo con poder e ilumina la tierra con su gloria. Una vez más, evidencia que está hablando del mismo grupo,
Y sobre todo que nos está ya diciendo claramente cuál es nuestro mensaje que tenemos que vivir y enseñar y predicar. Ese debe ser nuestro mensaje, el mensaje de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el sello y la justicia de Cristo. Eso es lo que nos va a preservar en estos tiempos que estamos y aún en los tiempos más difíciles que vendrán. En esa gran tribulación en la que también estaremos delante de Dios sin un mediador. Ya Cristo, aquí lo está diciendo, se levanta Miguel. Ya Miguel no está oficiando y estaremos nosotros de frente con Dios sin nadie que interceda por nosotros. Por eso es que tenemos que estar limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Para qué? Para que no haya nada que nos haga dudar y que nos haga ser condenados en esa hora. Así que bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Ahí están estas evidencias. Hay que estudiarla cada quien por su cuenta, como buenos verianos, con oración, y ver estas cosas que son así, si son así, y afianzarse en estas verdades. Y sobre todo, al comprenderlas, recordar que lo que nosotros somos llamados a ello y que por tanto tenemos que buscar los mandamientos de Dios y la justicia de Cristo para también, además de vivirla, enseñarla a la multitud. Que Dios nos bendiga. Cerramos la grabación y pasamos a las preguntas y respuestas.